Bueno, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que va en secuencia con los últimos que hemos estado escuchando en estas últimas semanas, en estos últimos días. ¿Recuerda usted, hermano, que hablábamos sobre el apóstol Pablo, que no se rehusó a la visión que él tuvo, no fue rebelde a la visión que Dios le dio? Y vimos esa parte como el apóstol Pablo, hermanos, entrega su vida al Señor, el Señor lo alcanza y recibe de parte de Dios una revelación importante, y él avanza con esa revelación. Después vimos la grandeza exterior de una ciudad tan poderosa como Roma, o un imperio tan potente como Roma, pero un vacío, grande vacío en el interior. Después vimos, hermano, cómo Pablo, al ver la necesidad que había allí en Roma, hermanos, cómo hay necesidad de alcanzar tanto a los gentiles como a los judíos no convertidos a Cristo. Y él dice: soy un deudor porque entiendo quién ha pagado mi deuda. Soy deudor a los que labraron el camino antes que nosotros, y soy deudor también a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Se siente deudor porque toda la gente necesita escuchar de la palabra de Dios, necesita escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Pero no olvidando algo importante, hermanos, que el apóstol Pablo menciona, que en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y hoy yo quiero compartir este mensaje que le he puesto por título, hermano: cuando el amor de Dios dice basta. Cuando el amor de Dios dice basta. Quiero que abra su Biblia, invitarlo a que abra su Biblia conmigo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros vemos, hermano, en estos pasajes algo importante, lo cual vamos a ir profundizando. Pero me gustaría, hermano, que pudiéramos preguntarnos, mientras que escuchamos, ¿por qué es tan urgente, tan necesario que la gente, hermano, escuche del evangelio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay tanta urgencia? ¿Por qué es necesario que mi tío, el que no conoce de Cristo, necesite escuchar de Cristo? ¿Por qué es que a todo el mundo, hermano, la iglesia es llamada al mundo a hablarle de la palabra de Dios? En el versículo anterior, hermano, dice la palabra que Dios revela por medio del evangelio su justicia. Dios revela por medio del evangelio su justicia. Pero en el 18, hermano, en adelante, ahora Dios también revela otra cosa. También Dios revela su ira. Y eso, hermano, es importante que podamos captarlo, porque ahí es donde pudiéramos nosotros, hermano, algunos de nosotros que fuéramos de esos creyentes, hermanos, que solo pudiéramos decir que somos creyentes de labios, hermano, para afuera, pero de creyentes no tenemos nada cuando salimos de aquí. Esos creyentes, hermano, que todavía como que no han comprendido o no han decidido entregarle bien su vida. Usted sabe de esos creyentes que van por la vida años y años y no hay crecimiento, no hay avance, no hay nada. No se ve un brote del cristianismo verdadero. O sea, nunca hubo un impacto, nunca hubo una transformación, y nos convertimos en simpatizantes, hermano, del cristianismo. Por eso a veces uno escucha personas que dicen: en un tiempo fui cristiano. Eso es imposible, hermano, porque el que nace en Cristo es una nueva criatura. ¿Cómo puede deshacer a esa nueva criatura? ¿Sí está la iglesia conmigo en esta mañana? Y me gusta lo que Pablo, hermano, va introduciendo en este mensaje, porque
nos viene llevando en este recorrido. Hasta que nosotros, hermanos, nuestro ser interior capte y entienda la importancia, hermanos, de lo que dicen estos versículos. Es como una moneda con dos caras. Dios revela su justicia por medio del evangelio, de lo que estamos hablando, hermanos, el mensaje de Cristo. Pero dice la Biblia que del cielo también Él revela su ira. Y ahí es, hermano, donde a nosotros nos ayudaría a entender la gracia, pero también entender, hermanos, el juicio que Dios está enviando. No podremos apreciar, hermanos, nosotros la salvación sin entender que hay una condenación. Usted sabe que hay una condenación para el ser humano, hermanos. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Y esa condenación, hermanos, es terrible. Ninguno de nosotros pudiera escapar si no hubiera sido por Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No podremos valorar, hermanos, el evangelio si no entendemos el peligro y lo devastador, hermanos, que es el pecado. Cómo daña nuestra relación hacia arriba y cómo dañamos a la gente en lo horizontal cuando el ser humano vive muerto en sus delitos y pecados. Entonces Romanos 1:18, hermano, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Mire por qué se revela la ira de Dios. Se revela contra toda impiedad y se revela contra toda injusticia. ¿Y qué más dice? Injusticia de los hombres que detienen, que ahogan, que tratan de opacar, que tratan de hacerse los loquillos, como diciendo esto no, esto lo, como cuando una persona, hermano, quiere ponerle una almohada a alguien y lo quiere sofocar. Así el hombre detiene la verdad con toda impiedad e injusticia, y la detiene de tal manera que ha entrado en un terrible problema con Dios. La gente piensa, hermanos, y dicen: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no defendió acá? ¿Dónde estaba Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué hay, todas estas situaciones que nos están ocurriendo? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, hermano, ponemos a Dios en la balanza. A ver, tú dices que eres bueno, pero yo no veo que seas tan bueno. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Usted ha escuchado esas expresiones en algún momento de personas que reniegan, hermano, tanto de su vida, tanto de Dios, qué sé yo? Y el ser humano, como no ha escuchado el evangelio, hermanos, no se da cuenta que está sin Cristo y está bajo una condenación. Pero la ira de Dios, hermanos, no es un capricho de Dios. No es que Dios se haya emberrinchado y diga: ahora voy a permitir que pase esto porque me la van a pagar. Dios no es un Dios vengativo como a nuestra forma de pensar lo sería, hermanos. Dios no trabaja de esa manera. O Dios no dice: bueno, hoy me levanté del lado izquierdo de la cama y hoy voy a hacer esto en esta parte del mundo y acá les voy a azotar con otras cosas. Dios no es así, hermano. Esa no es la ira de Dios, porque estaríamos catalogando a un Dios completamente inmaduro, el cual a usted y a mí no nos convendría seguir. A un Dios caprichoso, a un Dios berrinchudo. No podríamos seguir a un Dios así, hermano. Esa no es la ira de Dios, hermano. Pero la ira de Dios se esclarece, hermanos. ¿Qué pasaría si a nosotros, hermanos, los que tenemos hijos, qué pasaría en el caso de que los que tenemos a una niña, a una mujer, a una dama, ¿verdad? Que como hija de nosotros, hermano? ¿Qué pasaría si una persona viene y está abusando de ella, hermano? ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría contemplando las cosas ahí? ¿Qué haría usted? Pregúntele a tu vecino: ¿qué harías? Es lógica la respuesta, hermano. Pecado sería no hacer nada. Pero brota una ira, hermanos, de algo que es injusto. Brota una ira. ¿De dónde brota? De un amor. Brota el enojo, brota de un amor. No puedo permitir que tú hagas esto, porque amo tanto esto que no puedo permitir que pase esto. Hace años, hermano, 3
tres adolescentes, quiero decirlo, hace años, vivían en un hogar, y en este hogar ellos tenían un padrastro, pero ellos tenían una hermana, y el padrastro, hermanos, se le ocurre la grandiosa idea de violar, hermanos, a su hijastra. Esos son casos muy comunes, hermano, cuando hay una familia mezclada. Es muy común, no es que sea la regla, pero a veces eso pasa. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Usted lo puede buscar, hermano, eso salió en las noticias en muchos lugares. Estos jóvenes, hermanos, se dieron cuenta, fueron y vieron a su hermana que estaba toda frustrada, toda turbada, toda ya en su mente dañada, y fueron, hermanos, después de que ella les dijo lo que pasó, fueron y mataron a este varón. Al final del juicio, hermano, los dejaron libres, porque lo que hicieron fue por amor. No decidieron matar a este varón solo porque se les ocurrió, sino que fueron en defensa. Si ellos no hacen algo, él iba a seguir abusando de ella. Este es un ejemplo humano, hermano, pero ahora elevemos la mente de Dios, hermano, porque Él desata su ira. Porque Él, hermano, revela su ira contra toda impiedad y toda injusticia, contra algo, hermano, que el hombre se niega a ver la verdad. El hombre se niega a buscar de Dios. Al hombre, hermano, le cuesta buscar de Dios, porque hay algo que le opaca su entenebrecido entendimiento. No le hace razonar de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado desde años, hermano, y lo que podemos ver. Y el hombre, hermano, se envanece y dice: no necesito de Dios. Entonces la ira de Dios, hermano, es su respuesta santa al pecado. La ira de Dios es su justicia perfecta en acción. La ira de Dios es su oposición necesaria a aquello que Él ama y que no quiere que siga destruyéndose. La ira de Dios, hermano, es su amor protector. Esa es la ira de Dios, hermano, que se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. La impiedad, hermanos, tiene que ver con el pecado que tiene este pecado, hermano, de rebeldía hacia arriba, hermanos. Pecados hacia Dios directamente, gente que reta a Dios, gente orgullosa, gente que dice no necesito. Ese es un pecado directo, vertical. Pero también, hermano, está la parte injusta, la que nos daña entre nosotros, el pecado, hermano, que cometemos y dañamos a la gente. ¿Qué decir? Por solo decir uno, hermano, el pecado de homicidio, hermano. Ese es un pecado que daña a la gente. Y todo eso, hermano, es a causa de que el hombre no reconoce a Dios en su vida. Le batalla. El hombre batalla para reconocer a Dios en su vida, y ese es el problema que el hombre detiene con injusticia la verdad. Mire lo que dice el versículo 19 y 20 de Romanos. Mantenga su Biblia abierta ahí, hermano, porque me gustaría que fuera esto casi como una enseñanza y que esto nos cambie la vida completamente. Entonces Dios se da a conocer. Versículo 19 dice: porque la ira de Dios se conoce. La ira de Dios se conoce. Él les manifestó, pues Dios se lo manifestó, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde se hacen visibles, hermano? Desde la creación del mundo. ¿Y cómo lo invisible se hace entendible? ¿Qué más sigue ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Siendo entendidas, ¿de qué forma? Por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No tienen excusa. Entonces, ¿qué es lo que Dios revela, hermano? Desde la eternidad, hermanos, el poder de Dios, su eterno poder y su deidad se revela por medio de lo que Él ha manifestado. ¿Cuántas veces hemos hablado, hermano, que tan solo basta con ver la creación y decir: aquí hay un Dios? Esto no pudo haber salido de una explosión, esto no pudo haber salido de una filosofía humana, aquí hay un creador. Un creador, hermano, que es un diseñador perfecto, alguien que calcula las cosas de una manera muy calibrada, muy perfectamente, lo tiene todo dominado, hermanos. Usted puede ver el mar, hermano, y usted va a ver el poderoso, el poder que tiene este
mar, hermanos, para moverse de tal manera, los monstruos marinos que hay ahí, todo lo que hay ahí, usted puede decir cómo esto se sostiene ahí adentro. Ahí podemos ver el poder de Dios, hermano. Vemos al cielo, vemos las estrellas y tú dices, Dios es un diseñador. Entonces ahí, hermano, el hombre no tiene excusa para decir, ¿quién diseñó todo esto? O sea que Dios, hermano, está por fuera de la creación. Si Él fuera un Dios creado, entonces tendría muchas imperfecciones y tendría limitantes, pero Dios es el creador y Él lo manifestó a los hombres, y por eso nadie tiene excusa. Ningún hombre podrá un día, o una mujer, decir delante de Dios, yo no supe nada de ti. Es imposible. Dile a tu vecino, no habrá excusa válida. El salmista en el capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. Hace tiempo, no recuerdo quién de los hermanos que predicó, hermano, mencionó un ejemplo. Si tú vas por la playa y de repente te encuentras un castillo de arena, ninguno de nosotros pudiera pensar, hermano, que las olas del mar y el viento armaron y construyeron ese castillo de arena, ¿verdad que no? Sería ilógico. Alguien se tomó el tiempo, algún niño, alguna persona, y levantó un castillo de arena. Ninguno de nosotros pudiera pensar que las olas o por casualidad se empezó a formar un castillo de arena. Así nosotros, hermano, al ver la naturaleza, es imposible que nosotros pensemos esto es nomás por nomás. No, tenemos a un Dios creador y tenemos a un Dios, hermano, todopoderoso. Entonces no podemos decir no sabía que existías. Ahora usted tiene, hermano, un argumento de parte de Dios aquí en la palabra, hermanos. Cuando alguien diga, muéstrame a Dios, enséñame a Dios, usted puede argumentar ya con esto, hermano, y poder enseñarle a la gente la necesidad que esa persona tiene de la presencia y de la palabra de Dios. Vaya conmigo al versículo 21. Ahora note, hermano, cómo comienza a descender el hombre, hermano, digamos, a una oscuridad como una espiral. Pero note esto, hermano, versículo 21. Dice pues, habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que hizo el hombre? No le glorificaron como a Dios. ¿Qué más hizo el hombre? Ni le dieron gracias. Pero ¿qué hizo el hombre? Se envaneció en sus razonamientos. ¿Y qué pasó en su corazón? Fue entenebrecido. ¿De qué manera vemos el entenebrecimiento? Pues profesan ser sabios, pero se hacen necios. ¿Y qué cambiaron, hermanos? Dice el versículo 23. La gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué la cambiaron? La hicieron a semejanza de ¿qué? De hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si ve como el hombre, hermano, ¿todo por qué? Porque no reconoce a Dios y dice, este es Dios, y hace un Dios de barro, un ídolo de madera, un ídolo de metal. Y ya lo hace a semejanza de hombre, pero después dice, no, pero ya no lo voy a hacer a semejanza de hombre, ahora lo voy a hacer a semejanza de algún animal. Hay muchos lugares, hermano, donde adoran a los animales, hasta las serpientes adoran hoy en día, hermano. Hasta ahí es la bajeza hacia donde el hombre, hermano, llega. ¿Por qué? Todo por no reconocer a Dios en sus caminos. El hombre dice, no necesito de Dios. El hombre dice, no creo que necesite escuchar la palabra de Dios. El creyente dice, no, ¿para qué? No es necesario. Al rato tú vas a ver el entenebrecimiento. Comienza a tomar decisiones con una mente entenebrecida. Pues lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera, ¿a qué? Pero yo soy necio. No considero, no glorifico a Dios. No, yo puedo. Yo solo, yo he logrado esto, yo tengo tanto aquí, yo tengo tanto acá, tengo tanto título habido y por haber colgado allí en mi recámara, tengo tantos certificados de lo que yo he logrado. Y Dios dice, pero necio, no me reconoces en tu vida, no me das el honor que yo merezco. ¿En qué área de tu vida estoy presente? El hombre se envanece, se entenebrece su razonamiento, y así es como anda, hermano. Por eso mucha gente no quiere buscar a Dios. No le dieron gracias.
¿Por qué una persona no había de dar gracias? Porque se siente orgullosa, cree que lo ha logrado todo con sus propias manos. Cree que es su propia inteligencia, pero no sabe que alguien le dio inteligencia para que incluya a Dios en su vida, para que pueda darse la oportunidad de dónde viene su inteligencia, quién lo ha creado, cuál es el propósito por el cual ha sido creado, y camine en rectitud delante de Dios antes de que la ira de Dios y el castigo eterno, hermano, llegue en su momento. ¿Sí está la iglesia conmigo todavía? Nos volvemos amargados, hermano. Una persona ya tiene mucho, pero quiere más. Y es una amargura de que nunca se va a acabar eso. Quiere más, quiere más, quiere más. No se satisface con nada. Aparte de eso, nos volvemos ciegos, hermano, porque no vemos sus bendiciones. ¿Con cuánto nos ha bendecido Dios en esta semana, hermanos? Pregúntale a tu vecino, ¿cuánto te ha bendecido Dios en esta semana? Y va a ver que la mayoría de nosotros a veces tendemos, hermano, a redondear las bendiciones solo en lo económico. Esa es la ceguera que hay. Y nada más se cierra un poquito la llave de lo económico y ya nos andamos ahogando y haciendo queja en contra de Dios. Pero ¿y qué de la salud? ¿A poco no vale más la salud que la economía? ¿Y qué de los hijos, el grande regalo que Dios nos ha dado? ¿A poco no vale más la compañía de los hijos que unos cuantos pesos, hermano? Pero cuando le damos gracias a Dios continuamente, no le glorificamos, no le damos gracias a Dios, hermano. El creyente pudiera desviarse un poco, pero imagina ahora el no creyente. Recuerda que estamos hablando como Pablo le está hablando a una iglesia de los romanos, en una ciudad donde, imagina, había multitud de ídolos que ellos adoraban, y Pablo está tratando de introducir la vida, el testimonio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y decirles: es necesario que escuchen del evangelio. No importa cuántos carros y ejército poderoso, no importa que sea el imperio más potente en el mundo conocido, hay un rey más potente que el que está ahí en Roma, y necesitan conocer antes de que sea demasiado tarde. Por eso la justicia de Dios se revela por medio del evangelio. O sea, en otras palabras, son las buenas nuevas de salvación. Todos hemos escuchado las buenas nuevas, y por eso a veces caemos en el error de: recibo a Cristo en mi corazón. Sentí tan bonito y lo recibo y ya soy creyente. Pero nunca se le mostró el otro lado de la moneda. Esto no es de que le entro ahorita y luego me salgo, porque nosotros, hermano, cuando estamos por fuera de los caminos de Dios, es que estamos expuestos a su ira y expuestos a la perdición. ¿A dónde va una persona que no tiene a Cristo? O de repente alguien puede decir: es que esto como del cristianismo como que no me ha gustado, entonces me gusta más que me caiga la ira de Dios y quisiera irme al infierno. Es en realidad lo que está decidiendo. O sea que no es como una moda esto, hermanos, sino que es un cambio de vida. Es un cambio completamente de vida. Y si nosotros tenemos, hermanos, ciertas dudas de que no somos creyentes, hoy es el tiempo de que tú entiendas el mensaje de salvación, por qué viene la salvación y por qué se hace presente la ira desde el cielo. ¿Sí me sigue la iglesia? Entonces, hoy vemos, hermano, cómo tantas personas se levantan a debatir en contra de la verdad, en contra de la justicia de Dios. Pecan contra Dios y deliberadamente pecan el uno contra el otro, y se daña a la persona. ¿Cómo es esto, hermano, que la gente está en contra o trata de opacar la verdad, o trata de ahogarla, o trata de suprimirla, o trata de hacerse como el ignorante? La Biblia lo enseña de una manera muy clara, hermano. La Biblia dice en el versículo 22: porque profesan ser sabios, pero se hacen necios. Ahora mire lo que dice el 24. Mire la respuesta de Dios a la necedad del hombre. Dice: Dios los entregó ¿a qué? Versículo 24: a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo, y aquí entra, hermano, cómo se empieza a mostrar el que el hombre vive tratando de oprimir, opacar, ahogar esta verdad injustamente.
no reconociendo a Dios, porque dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces nota la escalera hacia abajo que el hombre comienza a tomar esa ruta. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Número 2, adoran a la criatura en lugar del Creador, y Dios, hermano, como consecuencia los entrega a una impureza. Es la ira de Dios. Nosotros hoy podemos ver, hermano, mujeres que están en la prostitución. Ve que deshonran su cuerpo. Si esa persona hubiera considerado a Dios en su vida, jamás ese pecado le hubiera atrapado. Si alguien le predicó del evangelio y entrega su vida, es libre de la ira de Dios, porque ya Jesús pagó el precio por nosotros, para que nosotros no nos caiga el peso grande de la ira de Dios que nosotros no podemos soportar. Y por eso es la urgencia de la predicación de la cruz, para decirle: Él ya pagó para que no tengas que pagar tú, pero ahora hay un cambio de vida y tú puedes tener entrada al reino de los cielos. ¿Sí me sigue la iglesia? Ahora entendemos, hermano, por qué es necesario predicar y predicar y predicar y salir a las calles. Porque si la gente no se arrepiente, entonces está bajo la ira, bajo el dominio del pecado, del mundo y de Satanás, y le espera una muerte eterna separado de Dios. Usted dice: bueno, pero esas son las prostitutas. Pero ¿y qué del que ve pornografía? Deshonra su cuerpo. ¿Y qué de el que anda con una y con otra, o el que anda con otro y con otro, así? Deshonra su cuerpo. Esa es una mentalidad entenebrecida, hermanos. Es un necio razonamiento, porque es que sí, me siento bien, pero es que ¿por qué no puedo hacer esto? A mí me gusta esto. Así es como se ve lo entenebrecido de sus corazones. Y profesando ser sabios, se hacen necios, porque pues no pasa nada. No pasa nada. Pero viene el entenebrecimiento, viene la actitud. Entonces ya se está mirando esa especie de ira sobre la persona, porque Dios le entrega a una impureza sexual. Por esa razón es que los padres tendríamos todos, hermano, que sentarnos con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes desde temprana edad y enseñarles el camino correcto hacia la sexualidad. Pero ¿cuánto tiempo nos tomamos enseñando a nuestros hijos? Muy poco tiempo les damos enseñándoles de la palabra, hasta que llega un fulanito y a nuestra hija le enseña la sexualidad allá afuera en lo oscuro, y después hasta que queda embarazada. Y se le hace una costumbre a ese muchachito andar así hasta que crece, y después llega a tener un hogar el cual no puede sostener porque anda de un lado para otro, porque ha deshonrado su vida, su cuerpo. Por eso el pecado de la homosexualidad, hermano, el hombre puede decir: es que yo así nací. No, escucha, déjame te explico. Es un necio razonamiento. Es un corazón entenebrecido. Es un extravío del corazón. Por esa razón, hermano, el hombre y la mujer necesita escuchar sobre la justicia de Dios que se revela por medio del evangelio. Por eso es importante que usted aprenda a predicarle a la gente, hermano, no solo de aquí del púlpito, que usted le hable de Cristo a las personas. ¿Qué va a pasar el día que entre a homosexuales aquí a la iglesia? Oh, es que es un homosexual. No, a ver, espérame. Nosotros necesitamos amar a las personas, enseñarles y ser, hermanos, pacientes como Dios tuvo paciencia con nosotros. Nosotros creemos, hermano, que una persona porque entra a la iglesia el siguiente día ya tiene que venir al 100% consagrada. Es una lucha la que está la persona, y hay que ayudarle nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dile a tu vecino: vamos a ayudar, vamos a ser de bendición. Mira lo que dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida ¿de qué?
¿De su qué? ¿Ve? Es un extravío todo eso. Hay un extravío. Se extraviaron, se perdieron. Por eso Cristo los encuentra, hermano. Les envía sus cuerdas de amor, y por eso Dios te envía a ti, a esa persona. Yo estaba pensando en esto, hermano. Nosotros como seres humanos, fíjate, la mente nosotros tan pequeña como la tenemos. Nosotros cuando necesitamos un trabajo, decimos: Señor, dame un trabajo. Porque estamos pensando solo en la entrada económica. Pero yo creo que Dios, hermano, más que un trabajo, dice: no te voy a dar un trabajo, te voy a dar una asignación en este lugar. Es completamente diferente un trabajo a una asignación. Piénsalo de esta manera. ¿Y qué si donde tú estás no es para que en realidad, mira, lo que tú haces está bien, tu trabajo, tu negocio está bien, pero ¿y qué si Dios te puso allí con una asignación, como una luz del evangelio para los demás, y tu verdadera asignación es ganarte toda esa gente para Cristo y no enfocarte en un chequecillo de cada semana? Esa es una asignación de parte de Dios, hermano. Entonces no deberíamos de pedir un trabajo, deberíamos decir: Señor, dame una asignación. Y Dios nos va a poner de seguro en un lugar donde nos podamos sustentar, pero vamos a cumplir con la asignación de Dios. ¿No será un propósito mayor ese, hermano, que el que nosotros buscamos a veces? Si me sigue la iglesia todavía aquí. Voy a avanzar, hermano, porque el tiempo está muy rápido avanzando. El versículo 28 en adelante dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ve, yo no apruebo tener en cuenta a Dios. Dice: Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. ¿Para qué, hermanos? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, y bueno, da una lista muy grande. Yo le traje aquí seccionada esta lista, hermano. Pecados de actitud. Ahí en el interior está la injusticia, lo que es opuesto a la rectitud, la fornicación, la inmoralidad sexual, la perversidad, andar en una maldad activa todo el tiempo, hermanos, avaricia, el deseo insaciable, envidia, resentimiento del bien ajeno. Todo esto que te estoy diciendo está en la lista esa que íbamos a leer. Los pecados, hermano, que son ya acá en lo externo: homicidios, quitarle la vida a alguien, contiendas, el que anda creando conflictos ahí, el engaño, mentir y manipular, las malignidades, el que todo lo interpreta mal, el que todo lo ve mal, esa es una malignidad. Pecados, hermano, en cuanto a la comunicación: murmuradores, o sea, hablar a escondidas. Es que esto, es que el otro. Los detractores, los que calumnian a la gente abiertamente, hermano. Los injuriosos, los que no les da igual insultar y humillar a las personas. Esas personas son injuriosas. Los pecados, hermano, directos hacia Dios, bueno, los que ahí dice aborrecedores de Dios, son hostiles hacia el Creador, están llenos de soberbia, altivos, se jactan de todo. Esa gente, hermano, es así, en contra directa con Dios. Los inventores de males. Hay gente, hermano, tan creativa para hacer el mal que se inventan los males. Y Pablo está escribiendo de todo esto, pero también falta todavía la última porción donde están los pecados, hermano, en las relaciones. Dice allí: desobedientes a los padres, o sea, rebelión familiar. Los necios, no hay sabiduría moral. Los desleales, que les gusta romper los pactos. Los que son sin afecto natural, falta de amor, hermanos. Los implacables, los que no quieren perdonar a nadie, los que quieren seguir ahí sentados: a mí me la hacen y a mí me la pagan, y así me voy a morir, y así. Hermano, eso es terrible. Es aquí una amargura impresionante. Y los que no tienen misericordia, o sea, son crueles. Ahora nosotros, hermano, podemos pensar de esta manera. Cuando yo leía esta lista, la he leído muchas veces, hermano. Lo impresionante de la palabra de Dios, que cuando tú lees ese pasaje y lo vuelves a leer 15 años más adelante, o 5 años después, o 20 años, siempre hay algo que uno aprende.
¿Por qué aprende uno todo el tiempo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es una palabra muerta, es palabra fresca que siempre nos va a ayudar a nosotros. ¿Sí está conmigo la iglesia, hermano? No se me distraiga. Y Pablo le está hablando a los romanos. Y uno pudiera decir: oye, César, pero qué terrible los romanos, implacables, aborrecedores de Dios, se la llevan mal entre ellos. Qué impresionante como eran los romanos. Pero recordamos que Pablo dice que no hay excusa. Y Romanos 3:23 dice: ¿por cuanto qué? Entonces yo pregunto, hermano, ¿en algún momento hemos sentido envidia de alguien? Ok, una iglesia impresionante. Se lo va a llevar Cristo pronto, hermano. ¿En algún momento usted le ha mentido a alguien? ¿En algún momento usted tomó una uva de ahí de la Walmart y se la comió? Ay, no me vio el gerente. Mire, hermano, de los 21 pecados que están aquí, todos, si no en uno o en dos, hemos violado todo esto, hermano. Así de cruda está la verdad. Entonces me conmueve esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cada día que pasan, cada día que va pasando, hermano, hay gente que está muriendo. Y hay gente que no conoce de Cristo. Hay familiares que tú sabes que están en una condición como esta, y no nos hemos atrevido a ir a hablarle. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Una, porque es poder de Dios. Porque el evangelio te puede sacar de este grande y peligroso y terrible castigo. Te puede librar de la ira de Dios si tú crees en el que murió por ti. De ahí es de donde brota, hermano, la urgencia del apóstol Pablo de ir por todos lados. Es donde él dice: me es asignada esta tarea, me es impuesta esta carga. No puedo dejar de predicar el evangelio. No porque haya sido un apóstol o un pastor o un evangelista, es porque un creyente debe de sentir lo mismo, hermano. No podemos ignorar tan grande ira, pero no podemos ignorar tan grande justicia que nos fue revelada. Y que en los dos aspectos Dios es el que tomó la iniciativa, hermanos, de revelarse para con nosotros. Ahí es donde entramos en peligro. Ahí es donde el creyente pasivo en esta mañana debería decir: me la tengo que pensar, o soy o no soy. Porque leo o no leo. Ah, caray, oro o no oro. Mira, hermano, de una vez decidamos en este día qué somos, hermano, porque no puede continuar una persona así en su extravío, creyendo que es sabia, creyendo que es inteligente delante de Dios, y se está envaneciendo, y sus propias filosofías luego le puede decir a alguien: no es necesario tanto, no es necesario esto. Esa es una mente que está entenebreciéndose y quiere llevarse a otros porque así se siente a gusto. Pero la palabra de Dios me enseña que yo tengo que vivir una vida delante del Señor como una luz para los demás, como un testimonio y como un ejemplo. Y ese es un reto para todos, hermano. Yo voy terminando con esta ilustración. En cierta ocasión, hermano, llegó un misionero por allá a una tribu abandonada o olvidada, más bien, donde nunca habían escuchado el mensaje del evangelio. Los llamaron a todos los de la tribu, y habiendo aprendido su dialecto, su lenguaje, comienza a hablarles de la justicia de Dios que fue revelada por medio del evangelio, y les habla de la urgencia de la cruz. Les comienza a hablar de la locura de la predicación, hermanos. Para su bendición y su satisfacción de este misionero, se convierte una grande parte de la tribu, pero el jefe principal se convierte a Cristo y le entrega su vida al Señor. Y al final del servicio se acerca el misionero con el jefe de la tribu, porque lo ve llorando, así, pero llorando. Se le acerca, pone su mano sobre su espalda y comienza a hablarle y le dice: ¿por qué lloras? Mientras que este jefe de la tribu está llorando, dice: lloro por dos cosas. La primera es porque ahora creo que
el Señor me ha dado la paz y creo que verdaderamente ahora soy una nueva criatura y siento este gozo y siento esta alegría y pude entender que he sido librado de la ira de Dios, del pecado, del castigo eterno, de las cadenas de Satanás, y que ahora puedo tener entrada al reino de los cielos. O sea, como que le quedó claro el mensaje y su alma, su espíritu, hermanos, se entregaron completamente y vino la conversión por la convicción del Espíritu Santo que le resucita de la muerte espiritual. Y el misionero dice: ¿y por qué más lloras? ¿Cuál es la segunda causa por la que lloras? ¿Sabes por qué lloro? Porque los familiares antes de mí, mi madre, mi padre y algunos hermanos y algunos conocidos, nunca escucharon esto. Nunca escucharon esto. Y eso me hace entender que posiblemente ellos están ahora en un lugar no muy agradable. Y cuando está explicando eso, voltea a ver al misionero y le dice: ¿por qué te tardaste tanto en venir a mi aldea? ¿Por qué te tardaste tanto en venir? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste antes? Y lo que nosotros rescatamos de esto, hermano, es que así hay gente que está esperándonos a nosotros. ¿Por qué te estás tardando en aprender la manita de evangelización? ¿Por qué nos estamos tardando en meternos más en la palabra? ¿Por qué nos estamos tardando en orar más y conocer más del Señor? ¿Por qué nos estamos tardando en afirmarnos en el Señor? ¿Por qué nos tardamos en seguir creciendo espiritualmente? ¿En dónde estamos, hermano? ¿Por qué nos hemos tardado en ganarnos, hermano, a nuestra vecindad, a los trabajadores, a los patrones, a los empleados? ¿Por qué? Porque no valoramos la gracia, porque no entendemos la ira. Pero yo creo que hoy, hermano, en mi corazón queda una satisfacción. Hoy, todos los que estamos aquí, queda claro, hermanos, el mensaje. Claro queda el mensaje, y que cada uno de nosotros tomemos la decisión sabia de decir: Señor, aquí estoy. No importa que seas una jovencita que está apenas queriendo entrar a la vida, entrégale tu vida al Señor, porque lo vas a necesitar como no tienes idea. No, es que todavía estoy joven. ¿Cuántos jóvenes ahorita podemos ir a ver el nombre de los jóvenes en las tumbas? No, es que yo ya estoy viejo. Bueno, con más razón. Los minutos se están acabando. Despiértame a tu vecino y dile: se está acabando el tiempo. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hora, hermano.